En este video vamos a trabajar con el apartado de los pacientes. Vamos a hacer lo mismo que realizamos con el apartado de médicos. Vamos a crear la ruta para los pacientes. Abrimos el archivo web. Duplicamos el código de la ruta de médicos. Quitamos el nombre de la ruta médicos. Ponemos pacientes. En el controlador quitamos doctor. Ponemos patient controller. Para crear el controlador de pacientes, abrimos Laragon. Pulsamos en el botón terminal. Ponemos el comando php artisan make controller. El nombre del controlador le ponemos patient controller. Para crear este controlador no ponemos el comando resource, obtendremos un controlador vacío. Pulsamos Enter. Esperamos que la creación del controlador sea exitosa. El archivo lo encontramos dentro de la carpeta Controllers. El controlador de pacientes va a tener lo mismo que el controlador de doctor. Abrimos el archivo doctor controller. Copiamos todos los métodos. Abrimos el archivo patient controller. Pegamos los métodos. Nos señala como error en user. Ponemos la ruta del archivo que está en la carpeta models. Realizamos los siguientes cambios. En el método index, en la variable doctors. Cambiamos por patients. También cambiamos en la función compact, ponemos patients. La vista index de paciente nos falta crearla. En la carpeta views, creamos una carpeta con el nombre de patients. Dentro de la carpeta creamos un archivo con el nombre de index.blade.php. También creamos otro archivo. El nombre del archivo se llamará create.blade.php. Abrimos el archivo patient controller. Cambiamos la ruta de view. Quitamos doctors. Ponemos patients, que es el nombre de la carpeta. El siguiente método es el create. La vista create ya la tenemos creada. Cambiamos la ruta del archivo. Quitamos doctors. Ponemos patients. En el archivo index del paciente, va a tener la misma estructura del index del doctors. Abrimos el archivo de doctors. Copiamos todo el código. Abrimos el archivo index de patients. Pegamos el código. En la etiqueta H3, cambiamos el texto por pacientes. En el botón cambiamos el texto por nuevo paciente. En el href, cambiamos la ruta, quitamos médicos, ponemos pacientes. Nos ubicamos en el for each. Quitamos doctors, ponemos patients. Quitamos la variable doctor. Ponemos paciente. También en las filas de los registros, quitamos la variable doctor, ponemos paciente. En la etiqueta form, en la URL, quitamos médicos, ponemos pacientes. Para obtener el ID del paciente quitamos doctor. Ponemos la variable paciente. En el siguiente botón es el de editar. En el href, quitamos médicos, ponemos paciente. En el ID, quitamos doctor, ponemos paciente. En el archivo create de los pacientes, va a tener la misma estructura que tiene el archivo create de doctor. Abrimos el archivo create de doctor. Copiamos el código. Abrimos el archivo create de los pacientes, pegamos el código. En la etiqueta H3, cambiamos el texto por nuevo paciente. En el href del botón cambiamos la ruta. Quitamos médicos, ponemos pacientes. En el form, cambiamos la URL, quitamos médicos, ponemos la ruta pacientes. En el form group del name, en el texto de la etiqueta de label, ahora será nombre del paciente. Los demás form group los dejamos como están. En el botón, cambiamos el texto por crear paciente. Agregaremos la ruta de pacientes, en la opción del menú del panel. En la carpeta Includes, en panel, abrimos el archivo menú. En la opción Pacientes,
En el href quitamos la ruta. Ponemos barra diagonal, pacientes. Guardamos los cambios. Abrimos el sitio. Actualizamos, pulsamos en la opción de pacientes. Nos muestra los mismos registros que están en la base de datos users. Al pulsar en el botón Nuevo paciente nos muestra el formulario para crear otro paciente. Este formulario todavía no funciona.